Bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante y es el juicio final. Como esto se ve en Zoom, luego en Facebook, y no voy a usar palabras porque sé que el Facebook después las va a mutilar, ¿no? Cuando es algo contra los evangélicos, el Facebook no mutea nada. Pero cuando nosotros enseñamos una verdad que ocurre en el mundo, nos mutean las palabras, ¿cierto? Y bueno, hay una discriminación ahí. Pero una corte de un país, en El Salvador, condenó a un hombre, bueno, a dos hombres. A uno lo condenó en prisión, lo condenó a 1.310 años. Y a otro hombre también, por haber cometido ciertos actos contra la ley, lo condenaron pues a 945 años. Entonces, es interesante cómo la justicia humana, al analizar ciertos actos que cometen los hombres, son arrestados, llevados a prisión y ahí esperando la sentencia. Y en algunos casos las sentencias son muy fuertes, muy drásticas, y algunos lo lamentan en gran manera. Otros, bueno, tienen unas sentencias, si podríamos compararlas con estas que acabamos de ver, 30 años, 50 años, digamos que un poco más cortas comparada a la de más de 1000 años. Pero Juan nos comparte que habrá un juicio final, porque Dios un día va a juzgar a todos los hombres, y ese día a este juicio se le va a llamar el juicio del gran trono blanco o juicio final. Entonces el apóstol Juan nos va a compartir qué habrá, digamos, en ese juicio final. Y usted que nos está viendo a través de la red social, porque aquí la mayoría son creyentes, pero si usted ve o escucha y ve este video en la red social, yo le pido que por favor usted que nunca escuchó de Cristo, que nunca ha escuchado sobre el juicio final o tal vez lo ha escuchado vagamente, le ruego que preste atención, porque la decisión que usted tome va a depender si usted va a quedar condenado por toda la eternidad en ese juicio final. Entonces, usted va a entender hoy quiénes van a estar en ese juicio final. Entonces, ahí ya no van a estar los creyentes, no van a estar. Entonces, no es nuestro deseo, y mucho menos el de Dios, que usted termine en el juicio final. El deseo de Dios es que hoy usted confíe en Cristo, reciba a Cristo en su vida y se libre usted del juicio final. Pero, ¿qué va a haber en el juicio final? En primer lugar, en el juicio final habrá un gran trono y un gran juez. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Busquemos Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Bueno, si bien es cierto, este es un mensaje dirigido a toda persona que no conoce a Cristo, pero a la vez es un mensaje para concientizar a la iglesia de lo que le espera a toda persona que durante toda su vida ha estado rechazando el plan de salvación, que durante toda su vida ha estado rechazando a Jesucristo. Y este gran trono blanco le pertenece a la majestad divina, o es el trono de la majestad divina. Y es grande, dice la Biblia, en comparación con todos los otros tronos que menciona también este capítulo en el versículo 4. Pero el color blanco sugiere pureza, el color blanco sugiere santidad, el color blanco sugiere justicia,
el trono es blanco por su despliegue de gloria, por su despliegue de gran majestad que tiene Dios. Y este trono, sin duda, es un trono de juicio. Y ahí Dios juzgará con toda justicia y con toda santidad. Un escritor escribió lo siguiente: nadie es tan importante que será inmune de juicio, ni tan insignificante para que este juicio le sea impropio. Nadie se va a librar. ¿Quién no se va a librar de este juicio? Sea una persona importante o una persona desconocida, todo aquel que durante su vida rechazó a Jesucristo. ¿Y quién será el juez? Juan nos muestra que el juez de la humanidad es el Mesías, el Señor Jesucristo. Hoy Jesucristo se presenta como Salvador, como dador de gracia, el intermediario entre Dios y los hombres. Pero en aquel día, en el día del juicio final, en el día del juicio del gran trono blanco, Jesucristo ya no será el Salvador, Jesucristo será el juez. Entonces a Él le ha sido dada toda potestad para juzgar. Cuando uno lee Daniel capítulo 7, en Juan sobre todo capítulo 5, versículo 22 hasta el 27, en Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, allí se le reconoce a Jesús y se da testimonio de que a Él se le ha dado toda potestad para juzgar. Él será el juez en aquel día del juicio final. Ahora, el hecho de estar sentado en el trono sugiere que Cristo tiene el control sobre todas las cosas después de su rotunda victoria sobre todas las fuerzas del mal. La gloria y la majestad de nuestro gran juez, el Señor Jesucristo, es de tal magnitud que delante de Él, dice la Biblia, huyeron la tierra y el cielo. Imagínense. Pero también eso significa que el gran trono blanco también a la vez está situado en algún sitio del espacio infinito y fuera de la historia humana. La tierra y el cielo, que dice el Apocalipsis, huirán de la presencia de este gran juez, tiene que ser la creación tal y como nosotros la conocemos hoy. Y la tierra y el cielo presente que todos nosotros conocemos, según la Biblia, serán destruidos sobrenaturalmente. Y eso se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, y serán reemplazados por un nuevo cielo y una nueva tierra. Mi amigo que nos está viendo a través de las redes sociales, y probablemente acá hay una persona invitada, déjeme decirle algo. Dios desea con todo su amor que usted confíe en Jesucristo. Dios vio que usted no podía pagar por sus culpas. Dios sabía que usted no podía limpiarse. Dios ya sabía que usted no podía librarse del castigo eterno. Es por eso que Él envió a su Hijo a dar su vida por usted. Y Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted. Sí, por usted. Específicamente por usted. Porque usted no puede librarse del pecado. Usted no puede pagar por su pecado. Usted no tiene el poder para limpiarse del pecado. Jesucristo en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa para que usted ahora pueda tener la oportunidad de tener libre acceso a la presencia del Padre, pero solamente a través de Jesucristo, y librarse de este juicio del gran trono blanco o juicio final. Dios no desea ese destino para usted. No lo desea Dios, pero el ser humano toma la decisión estando en vida. Después de la muerte no hay oportunidad, entiéndelo bien. En ninguna parte de la Biblia, y entienda bien esto, en ninguna parte de la Biblia menciona que hay un purgatorio. En ninguna parte de la Biblia menciona que hay un lugar intermedio después de la muerte. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Toda persona que muere en Cristo, la Biblia le llama que está durmiendo, los que duermen. Pero a la persona que muere sin Cristo, la Biblia simplemente le dice que están muertos, y en otros casos les llama los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque estas personas que han muerto sin Cristo son los que van a tener que comparecer en el juicio final, en el juicio del gran trono blanco. Pero si usted en vida acepta a Jesús, lo recibe en su vida, usted primero se libra del infierno, pero también se libra del juicio final,
¿Por qué? Porque en el juicio final viene la sentencia divina y lo lanzan al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y quiénes van a ser ahí, o quiénes van a estar presentes en el lago de fuego? Va a estar el anticristo, el falso profeta, Satanás, todos los demonios y todas las personas que durante su vida rechazaron al Señor Jesucristo. Hoy te estoy predicando a Jesucristo. Jesucristo venció la muerte. Él pagó un alto precio por ti. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y hoy quiere morar en tu vida. Hoy desea que tú lo aceptes en tu corazón, y Él desea reinar en tu vida por siempre. Y Él, para que tú no pases el juicio final, murió por ti en la cruz. Pero falta un paso que tú tienes que dar. Tienes que creerle y aceptarle en tu corazón, y te librarás del castigo eterno y de la segunda muerte. Espero que tú puedas aceptar a Jesucristo. Pero nunca fue el deseo de Dios que tú termines condenado. El hombre se condena por rechazar el regalo de Dios, que es Jesucristo. En segundo lugar, ¿qué más habrá en el juicio del gran trono blanco? O en el juicio final. En el juicio final estarán los que han de ser juzgados. Si usted nota la primera parte del versículo 12 del capítulo 20, dice lo siguiente: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. La Biblia dice que estas personas estaban muertas, ¿no? Y bueno, y esto se refiere a seres sin vida, o sea, alguien que ha exhalado su último aliento. Se refiere también a todos los que no son parte de la primera resurrección. ¿Quiénes forman parte de la primera resurrección? Bueno, en el Apocalipsis se nos presenta que en toda la historia van a haber 6 resurrecciones. Y la séptima resurrección es la de estas personas, pero que Dios no va a permitir que resuciten junto con los justos. Entonces, estas personas que están muertas no forman parte de la primera resurrección, porque la primera resurrección, ¿quiénes forman parte de aquella resurrección primera? Todos aquellos que creyeron en Jesucristo. Pero en la última resurrección, la resurrección de estas personas son las personas que siempre rechazaron a Jesucristo. Y estas personas tienen una característica. Dice que serán grandes y pequeños. No se refiere a estatura. Se refiere pues a las personas que son de diferentes estatus sociales. Aquí de repente en este grupo de personas habrán ricos, pobres, personas de renombre, pero con una característica común que los identifica a todos. Todos, sean grandes o pequeños, sea desde el presidente hasta la persona desconocida, todos por igual rechazaron a Jesucristo. A Dios no le va a interesar si uno fue presidente, si otro ganó un Nobel, si otro fue un gran filósofo, si otro fue papa. No. Dios va a observar ahí quién rechazó a su hijo. Y ahí van a estar todos los que rechazaron a Jesucristo. Y vamos a ver esto más adelante, más ampliamente. Pero estas personas, todo este grupo de muertos, estarán de pie ante Dios. Recordemos que a esto se les llama los muertos, al comienzo también del versículo. Y el hecho de que ahora están de pie delante de Dios significa que han sido, nuevamente, ¿no? En lo que mencioné hace un momento, resucitados. Y ya que han sido resucitados, vemos que se trata de la segunda resurrección en contraste con la primera resurrección. Entonces, vemos acá una gran diferencia entre la primera resurrección y la segunda. La primera resurrección de todos aquellos que creyeron en Cristo es una resurrección para vida. La segunda resurrección, que es de todas las personas que rechazaron a Cristo, es para muerte. Interesante. Entonces, están de pie porque han de escuchar en breve el veredicto final.
Han de escuchar en breve el veredicto divino, la sentencia divina, ¿no? Y eterna sobre todo. Y amigo, déjeme decirle que hoy Jesús se presenta ante ti como un Salvador amante. Él desde un inicio te amó. Él, cuando estuvo acá en la tierra, vino a traer el mensaje de esperanza, el mensaje de paz, el mensaje de salvación de parte del Padre, de parte de Dios. Y Dios había enviado a su Hijo para que el hombre tenga la oportunidad a través de Cristo tener comunión con el Padre. Pero había algo que impedía que el ser humano tenga comunión con el Padre, es el pecado. Entonces Cristo vino a pagar por nuestras culpas, Cristo vino a libertarnos de esta condenación eterna. Y es por eso que Él pagó por nuestras culpas. Él fue sentenciado injustamente, fue juzgado como un delincuente, como el peor delincuente. Fue azotado, fue desfigurado, fue golpeado, fue humillado. Le colocaron una corona de espinas. Lo humillaron en gran manera al Señor. Lo clavaron en una cruz. Pero Él tenía que pagar el precio por nuestras culpas. Y eso se llama amor. Amor. El Rey dando su vida por ti. Yo creo que Dios espera de parte de la humanidad gratitud. Pero tristemente vemos que el hombre ha endurecido su corazón contra Dios. El hombre está rechazando a Dios. Cuando le predican acerca de Jesucristo, el ser humano se burla, lo menosprecia, lo tiene en poco. No le interesa de que Cristo haya dado su vida por él en rescate, por su alma. No le interesa. Prefiere el hombre abrazar ciertas ideologías anti Dios. Prefiere el ser humano abrazar ciertas ideologías en las cuales les lleva a rebelarse contra Dios y vivir contra las normas morales que Dios estableció en su palabra. Y el hombre ha endurecido su corazón contra Dios. El hombre fácilmente se ha dejado de engañar por Satanás. Satanás, dice la palabra de Dios, es el príncipe de este mundo. Y Jesucristo dijo que Satanás es padre de mentira. Él es homicida. Y él no va a detenerse hasta verte destruido y verte ya en el infierno por toda la eternidad. Pero no es el final que Dios quiere para ti. No es el final que Dios quiere. Entonces, hoy Jesús se presenta ante ti como un Salvador amante, como un dador de gracia, pero ese día del juicio final ya no será Salvador. Ese día será juez. El juez que va a sentenciar tu castigo eterno porque tú lo menospreciaste toda tu vida. Si hoy no lo aceptas, Él te juzgará. Si hoy no lo aceptas, Él te condenará. Si hoy no lo aceptas y si persistes en no aceptarlo y si llega la muerte a tu vida y tú no tienes a Cristo en tu vida, tú terminarás en el infierno y luego estarás en espera cuando llegue el día del juicio del gran trono blanco y serás lanzado al lago que arde con fuego y azufre. En tercer lugar, en el juicio final se abrirán libros. Nota la segunda parte del versículo 12. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La palabra de Dios dice claramente, los libros fueron abiertos, o también rollos expuestos. Y estos libros o rollos contienen los registros de las obras de quienes están allí para ser juzgados. Las obras registradas en los libros no son el factor decisivo para determinar el destino de quienes están allí para ser juzgados. No están ahí esos libros para que Dios diga, a ver, quién hizo bien y quién hizo mal. Si hiciste bien, bueno, de repente, no. En ese libro no hay nada de eso. En ese libro está todo para que ellos sean condenados. ¿Y cuál es lo peor? Haber rechazado a Jesús.
Sin embargo, en el libro de la vida, que menciona la palabra de Dios, este libro de la vida aparece varias veces en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, busca un ratito Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. ¿Lo encontraron? Facilito, está cerquita, ¿verdad? Bien, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, en el capítulo 13, versículo 8 de Apocalipsis, busque. Capítulo 13, versículo 8. Dice la palabra de Dios, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hay gente que va a adorar, ¿no?, la estatua que el anticristo va a erigir en los tiempos futuros, y la gente necia, la gente dura de corazón, va a preferir adorar, ¿no?, esta estatua que va a cobrar vida, y en vez de creer en Jesucristo, en vez de creer en Dios. Hoy vemos muchas personas que prefieren creer otras cosas y no creer en Jesucristo. Hay personas que se entregan con todo su corazón a otras cosas y no a Jesucristo. Aceptan otras cosas y rechazan a Jesucristo. Rechazan el regalo de Dios que es Cristo. Están permanentemente rechazando a Dios. Y un día esas cosas lo van a condenar eternamente, porque murieron sin Cristo. Mi amigo, es el deseo de Dios que usted acepte a Cristo. Es el deseo de Dios que usted no termine en el infierno. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra de Dios, 17:8 de Apocalipsis. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Nuevamente la palabra de Dios insistiendo, y los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 27. Capítulo 21, versículo 27 de Apocalipsis. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero? Son aquellos que han depositado su fe en Jesucristo. Son aquellos que ven ante la luz de la palabra de Dios su condición espiritual delante de Dios. Y el ser humano, cuando reconoce la luz de la palabra de Dios que está bajo condenación, es porque la Biblia dice claramente que no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. La Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice en el libro de Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, deseo que usted entienda algo importante. Dios le está dando un mensaje de urgencia. Dios te está advirtiendo que si tú mueres sin Cristo en tus pecados, te vas al infierno. Además, la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es que Dios no te ame. Tú has decidido rechazar el regalo de Dios. Tú eres el que decidiste. Dios decidió enviar a su Hijo para dar su vida por ti. Pero tú en esta tierra has decidido rechazar a Jesús. Pero Dios te espera con los brazos abiertos. Dios te sigue esperando con los brazos abiertos. Mientras aún tú tengas vida en esta tierra,
tienes la oportunidad de arrepentir de tus pecados, pedir perdón a Dios y pedirle a Dios que Cristo venga a tu corazón y reine en tu vida. Y la Biblia cumple su promesa. O sea, Dios cumple su promesa en su palabra. Porque la Biblia, cuando tú aceptas a Cristo, la Biblia dice claramente que tú pasas de condenación a salvación, de muerte a vida, de tinieblas a luz, de hijo del diablo a hijo de Dios. Y Dios no quiere que tú termines en la condenación eterna. Lo que desea Dios es que tú aceptes a Cristo para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Dios no desea que tu nombre esté inscrito en esos libros que se abrirán en el día del juicio final. En el día del juicio final se van a abrir libros y ahí va a estar que tú, toda tu vida, te burlaste de Jesús, rechazaste a Jesús, pisoteaste el nombre de Jesús. No, pero yo nunca pisé el nombre del Señor. Sí, con tus burlas, con tus dudas, con tu incredulidad, con la dureza de tu corazón, al haber mentido tantas veces, al haber desobedecido a tus padres, a haber hecho maldad en algún momento en tu vida, sin necesidad de matar ni robar, pero pecaste y el pecado te condena. Por eso la Biblia dice: no hay justo ni un uno. Y es el deseo de Dios que tú estés inscrito en el libro de la vida del Cordero. Un ratito con espíritu chocarrero ha entrado a mi computadora. Un espíritu lancístico. Ahora sí, se fue el espíritu grone. A ver. Bien. Entonces, ¿qué contiene el libro de la vida del Cordero? Contiene el nombre de todos los que han puesto su confianza, su fe en Cristo Jesús, su fe en el Mesías, su fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. El libro de la vida es abierto para que los que están de pie ante Dios vean que sus nombres, o sea, los otros libros, sus nombres no están escritos en dicho libro y por lo tanto no pertenecen al Mesías. O sea, qué triste, ¿no? Va a haber un libro, el libro de la vida del Cordero, donde van a estar escritos todos los que creyeron en Jesús. Y hay otro libro de la vida, pero donde van a estar los nombres de todos aquellos que rechazaron a Cristo. Y aquellos que comparecen delante del trono de Dios, según Apocalipsis 20, versículo 12, no pusieron su fe en Cristo y por lo tanto sus nombres no están escritos en el libro de la vida. De manera pues que estas personas fueron juzgados por las cosas escritas en los libros según sus obras. El justo juicio final de Dios será aplicado a cada uno de aquellos individuos que rechazaron el regalo tan hermoso que puede dar Dios, que es Jesucristo. Y por haber rechazado el regalo de Dios serán juzgados según sus obras. Es por eso que la Biblia, mi amigo, dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, el don de Dios es, o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, Dios te está ofreciendo un regalo que es Jesucristo. Dios te está ofreciendo la mejor dádiva que puede recibir el ser humano. Cuando es tu cumpleaños, a veces lo primero que pensamos, va a venir visita. ¿Y tú qué esperas de la visita? No mientas, ¿ah? Regalos. No seas mentirosa. No, un abrazo. No. Tú quieres una casaca, un carro, una computadora, un celular. ¿Ah? ¿Ah? Las señoritas, cuando tengan sus enamorados, o ya sí tienen sus enamorados, el día de su cumpleaños, ¿qué esperan de sus enamorados? Un celular mínimo, ¿no? ¿Ah? Y el chico, papá, dame para regalarle un celular. Trabaja, le va a decir su papá, ¿no? Pero cuando es nuestro cumpleaños, honestamente siempre esperamos un obsequio, un regalo. ¿Sabes qué? Dios quiere darte el mejor regalo que tú puedes recibir. Ese regalo se llama Jesucristo. ¿Ah? El Cordero de Gloria. Y si tú lo aceptas, el Cordero de Gloria
va a reinar, va a morar en tu corazón. Entonces, es por eso que es lo que dice claramente Romanos. Por causa del pecado, mereces la muerte. Sin embargo, Dios te presenta la solución. El regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Pero algo interesante que deseo que tengas en cuenta, amigo, amiga, que nos visitas y que nos ves en la red social. Las obras o las buenas obras no salvan, entiéndelo. Las buenas obras no te salvan, pero determinan el grado de condenación del inconverso y la magnitud de la recompensa del creyente. O sea, las buenas obras no sirven para el inconverso. Las buenas obras no sirven para aquel que ha rechazado a Cristo. Pero sí, las buenas obras sí valen para aquel que ha confiado en Cristo. Una vez que uno acepta a Cristo, la primera buena obra que tiene que hacer es obedecer a Dios, servir a Cristo. Y la Biblia nos da una guía completa de cómo llevar una vida para agradar a Dios. Pero si tú eres inconverso, o sea, si tú estás sin Cristo, si tú no tienes a Cristo en tu vida, tus obras no sirven. Y si tú crees, amigo, que tus buenas obras te salvan, déjame decirte algo que dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Las obras o las buenas obras, como lo quieras llamar, no te salvan. Lo que te salva es cuando tú depositas tu fe en Jesucristo, cuando la aceptas en tu vida. Por otra, en el juicio final habrá un proceso y un castigo eterno. Nota lo que dice el versículo 13 al 15 de Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 13 al 15. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando acá menciona la palabra de Dios el mar, representa el lugar de los que murieron y no fueron enterrados. Luego menciona la muerte y el Hades. La muerte y el Hades, dice la palabra de Dios, entregaron los muertos que había en ellos. O sea, representa la realidad de morir y la condición en la que se entra con la muerte. Por algo en la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Está hablando aquí el Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:18. Pero también en otro versículo de Apocalipsis dice lo siguiente: miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces la Biblia nos presenta que la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y dice la Biblia que fueron juzgados cada uno según sus obras. Y este juicio no es para hacer un saldo entre las buenas obras y las malas obras. En el caso del creyente que ha confiado en Cristo, el creyente ha pasado de muerte a vida, desde el momento que aceptó a Jesús. Porque Jesús dijo en una oportunidad: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Eso es lo que dice el Señor, ¿no? Entonces, el inconverso o impío, o aquel que ha rechazado a Cristo y lo sigue rechazando, y un día llega la muerte, o sea, fallece, ¿no? O sea, muere en su pecado, o sea, muere sin Cristo. Esta persona muere en condenación,
y será juzgado según sus obras para determinar el grado de su condenación. Entonces, la Biblia luego dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ni ellos se van a salvar. Entonces, la muerte, según el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, él dice que lo siguiente: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. La muerte ha sido el azote de la humanidad. Nosotros como sobrevivientes de la pandemia hemos sentido prácticamente a la muerte cerca. La muerte nos ha rodeado. En esta última pandemia han muerto miles de personas. Y si hemos sobrevivido es por la gracia de Dios. Y si tu amigo ha sobrevivido a esta pandemia, dale gracias a Dios, porque te está dando la oportunidad que tú puedas aceptar a Jesucristo. En la pandemia, miles han muerto sin Cristo y ahorita están en el infierno. Como también miles han muerto que son creyentes y están en la presencia del Señor. A veces el ser humano comete el grave error de decir, cuando se le presenta el Evangelio: mire, ¿sabe qué? Yo todavía soy joven, así que quiero vivir mi vida libre, sin estar metidos en la cosa de Dios. Ya cuando tenga 70 años, ahí recién me dedicaré a Dios, en los últimos años de mi vida. La pregunta es, ¿y si la muerte llega antes? La muerte no avisa. La muerte no respeta edad. La muerte no respeta condición social. Hace poco ha muerto una persona ilustre de nuestro país, el señor Mario Vargas Llosa. Pero él nunca quiso aceptar a Cristo. Por más noble que sea, tristemente él pasará por el juicio del gran trono blanco. Tristemente. Hubiera sido hermoso que él acepte a Cristo. O sea, ahí Dios no va a decir: bueno, tú fuiste premio Nobel, ya pues pasa, ¿no? No. Toda su vida rechazó a Jesús. Y acá el Hades es el lugar hacia donde van los muertos, pero a la postre, la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. El lago de fuego es el infierno, el lugar de condenación final. Es equivalente a la muerte segunda. La muerte segunda es la separación eterna del individuo de la comunión con Dios por toda la eternidad. Quien pasa a la eternidad sin haber recibido el regalo de la salvación que es Cristo, experimentará la muerte segunda. Y el hombre, a causa del pecado, nace muerto en delitos y en pecados. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y esa salvación se recibe como un regalo de parte de Dios, como un regalo de la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Amigo, la salvación, sin embargo, se recibe aquí, mientras estés en vida. Mientras estés en vida, tienes la oportunidad de recibir el regalo de Dios. Quien pasa la eternidad sin haber recibido el regalo de la salvación, que es Cristo, experimentará la muerte segunda. Y yo te pregunto en esta noche, el día que te mueras, ¿realmente dónde deseas estar? ¿En el infierno, esperando el juicio del gran trono blanco, donde serás lanzado al lago que arde con fuego y azufre? ¿O después de tu muerte quieres ir a la presencia del Señor para adorarle a Él por siempre y ver y contemplar la gloria de su majestad y poder acercarte a Jesús y abrazarlo y decirle: gracias por dar tu vida por mí en la cruz del Calvario, mi Señor, mi Salvador? Y formar parte del gran coro de millones y millones de ángeles y de tantos creyentes que le alabarán su nombre y glorificarán su nombre por toda la eternidad. ¿En qué sitio deseas estar? La elección es tuya, la decisión es tuya. Y sobre todo, ¿realmente deseas que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero, o que esté inscrito en el libro de la vida, pero de aquellos que serán condenados eternamente? ¿En qué libro quieres estar? Pues si tú quieres estar en el libro de la vida del Cordero, acepta a Cristo.
Recíbelo al Señor. Aceptando a Cristo, tus pecados serán perdonados y tendrás pues perdón y vida eterna. Y Dios no juega con la fe de la gente. Dios realmente es verdad. Es uno de sus atributos. Entonces luego viene el veredicto, castigo eterno. Nota lo que dice el versículo 15 del capítulo 20 de Apocalipsis. Versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero son los que rechazaron permanentemente en su vida el amor de Dios y no pusieron su fe en Cristo. Entonces el resultado de dicha decisión o de dicha acción es la perdición eterna. Es por eso que Dios envió a su Hijo. Y en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero en Juan capítulo 5, versículo 12 dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En el lago de fuego estarán la bestia, el anticristo. En el lago de fuego también estará el falso profeta. En el lago de fuego estarán los demonios. En el lago de fuego también será arrojado Satanás. Y serán arrojados todos los seres humanos que se sometieron a la voluntad de Satanás y se negaron a recibir a Cristo en su vida. Se negaron a recibir el regalo de Dios. Y ahí estarán condenados por los siglos de los siglos. Busca un momento, por favor, Hechos capítulo 17. Quiero concluir con este versículo. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un día el Señor Jesucristo ya no será el Salvador, sino el juez. Por ahora, amigo, amiga, tienes la oportunidad de aceptarlo en tu vida. Dios no desea que tú termines en el juicio final o en el juicio del gran trono blanco. Dios desea que tú te libres de ese juicio. La única manera que te libres de ese juicio es hoy, aceptando a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mejor muestra de amor no te puede presentar Dios. Dios no quiere que tú termines ahí. No quiere. No quiere Dios. Dios desea que tú estés con Él por toda la eternidad. Le invito a cerrar sus ojos un momento. Cierre sus ojos y incline su rostro. Ahí donde estás, sentado, sentada en tu lugar, probablemente el Espíritu Santo ha estado tocando tu corazón a través de la palabra de Dios y te ha hecho ver que tú necesitas a Cristo en tu vida y que tú y nadie aquí está libre de la muerte. La pregunta es, ¿estás listo para encontrarte con Dios si es que llega la muerte? ¿Tienes la seguridad de que el día que mueras vas a ir a la presencia del Señor o te vas a ir al infierno? Pues para que tú tengas esa plena seguridad, yo te animo que en esta noche tú aceptes a Cristo en tu vida. La religión no te va a salvar. La religión no murió en una cruz ni derramó su sangre. El que murió en la cruz por ti fue Jesucristo. En el mundo vas a encontrar miles de religiones, pero ninguna dio su vida por ti en una cruz. Solamente Jesucristo. Él es el que dio su vida por ti. Y Él es el que desea morar en tu corazón.
pero tú tienes que invitarle a entrar. Entonces la pregunta es, ¿deseas aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Deseas recibirlo? Si hay aquí alguien que desea hacerlo, yo le invito a que levante y baje su mano, permíteme orar. ¿Habrá alguien que desea aceptar al Señor? ¿Habrá alguien en esta noche que le quiere decir al Señor Jesús, gracias por amarme? Gracias porque a través de la Escritura veo que soy realmente importante para ti. Tú viniste a dar tu vida por mí. Tú no quieres que yo termine condenada eternamente o condenado eternamente. Gracias, Señor. ¿Deseas decirle eso a Jesús? Solamente levanta y baja tu mano. Permíteme orar por ti en esta noche. ¿Habrá alguien? Levanta bien tu mano para poder verte. ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Habrá alguien? ¿Sí? Mira que Dios te está esperando con los brazos abiertos. ¿Ah? El Señor te está esperando con los brazos abiertos. ¿Deseas aceptarle? ¿Deseas aceptarle? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más en esta noche? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Dios no quiere que tú termines en el infierno. Dios no quiere que tú termines condenado. No rechaces ese regalo. ¿Habrá alguien más en esta noche? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más en esta noche? Bueno. Ahora yo pido que todos estén con los ojos cerrados, por favor. Este es un momento muy, muy importante. Y quisiera el apoyo del hermano Enzo Hijo. ¿Dónde está Enzo Hijo? Todos sigan orando por las personas que han levantado sus manos, por favor. Hermana Stephanie. Sigan orando, hermanos, sigan orando. Sigan orando por las personas que han levantado su mano. Si tú todavía sigues luchando, no sigas luchando contra Dios. De repente Dios ha tocado tu corazón y quieres tomar la decisión de aceptar a Jesús. Si deseas hacerlo, esta es tu oportunidad. ¿Deseas hacerlo? Solamente levanta y baja tu mano. ¿Habrá alguien más en esta noche? ¿Habrá alguien más? Al inicio dije que también este es un mensaje de reflexión para la iglesia. Y ahorita hay muchas personas que están sin Cristo. Muchas personas que están bajo condenación. Muchas personas que ignoran que sin Cristo van a pasar por el juicio gran trono blanco, el juicio final. Pero tú, hermano, hermana, estás tranquilo. Tienes la vida eterna asegurada. Tienes el perdón de tus pecados. Tienes a Cristo reinando en tu corazón. Pero en tu vida tú vives rodeado por muchas personas que no conocen al Señor. Y si ellos no reciben a Cristo y si mueren en sus pecados, ellos serán condenados eternamente. Espero que este mensaje del Señor, hermano, hermana, te mueva a salir y a proclamar el mensaje de salvación y orar por tu familia, por tus amigos, y que tú tengas la dicha de estar aquí en este lugar viendo cómo ellos aceptan al Señor y luego juntos alabar su nombre y sirviendo juntos al Señor, y cuando nos toque partir, estar también con ellos alabando al Señor por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por las personas que están tomando decisiones, y yo te ruego por las personas que nos están viendo en la red social y por las personas que probablemente en este lugar también
han escuchado tu palabra y aún siguen luchando en su corazón para aceptar a Jesús. Yo te ruego que tu Santo Espíritu siga obrando, que tu Santo Espíritu siga convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a toda persona que ha escuchado tu mensaje en esta noche. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.